placer compartir de nuevo con todos ustedes en este programa Consultorio por EN Televisión. Ciertamente se nos abrió la puerta de un consultorio muy importante y lo hicimos como lo hicimos la primera vez. Nos llevamos de los comentarios de ustedes a nuestros contactos y las preguntas que más se solicitaron fueron de cardiología. Y por supuesto, pues aquí entramos al consultorio, cuya puerta nos abrió amablemente un excelente profesional de la cardiología, el doctor Roberto Fernández de Castro, cardiólogo intervencionista, que si me pongo a hablar de él, pues el programa casi se nos va entero, porque ha tenido una carrera muy apasionada, muy dedicada, ha estudiado muchísimo después que se graduó summa cum laude de la universidad, muy joven, porque es un hombre joven, pero ha vivido intensamente su profesión. Y precisamente vamos a aprovechar esa vasta experiencia, esa gran capacidad del doctor, para que converse con ustedes y con nosotros acerca de varios temas de cardiología. En un momentito continuamos con el doctor Roberto Fernández de Castro. Muy bien, doctor, bienvenido a este programa y gracias por dejarnos entrar en su consultorio con tanta amabilidad. Les decía a los amables televidentes que la mayoría de las preguntas que nos solicitaron era de corte cardiológico. Y entonces, por eso, pues, nos permitimos invitarnos a su consultorio con su grata anuencia. Una de las preguntas que más se repetía me sorprendió. ¿Qué son las enfermedades cardioneurometabólicas? Se repitió varias veces. Yo sé que ha estado de moda en estos tiempos algo así, pero ¿qué son las enfermedades cardioneurometabólicas? Bueno, antes de todo, pues Johnny García, gracias por tu gentil invitación a formar parte de tu programa consultorio, ¿no? Me siento muy halagado y complacido de estar contigo. En realidad, esta denominación es una denominación nueva para tratar de reunir con un solo, vamos a decir, nombre, la mayoría de las enfermedades más frecuentes que más impacto tienen en la población mundial. Hablamos de las enfermedades cardioneurometabólicas, significando la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares, que son el infarto agudo del miocardio, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, que son los aspectos más importantes de las enfermedades cardiovasculares. Las cerebrovasculares, que son esencialmente la trombosis o isquemia, la embolia cerebral y la hemorragia cerebral, además de la enfermedad de Alzheimer. Y las enfermedades metabólicas, que son otro grupo de enfermedades constituidas por la obesidad, la diabetes mellitus y las dislipidemias. Los hablamos como una unidad, como una enfermedad cardioneurometabólica, porque tienen relación muy intrínseca entre cada uno de estos órganos, es decir, corazón, cerebro y sistema metabólico, que es todo lo que representa las conexiones con estos órganos. Tienen en común que tienen los mismos factores de riesgo, es decir, generalmente son factores de riesgo que están asociados a estilos de vida inadecuados, poco saludables. Y afortunadamente tienen la misma estrategia para combatir esas enfermedades.
De manera que lo que hagamos contra las enfermedades cardiovasculares tiene un efecto sobre las enfermedades cerebrovasculares o por igual con las enfermedades metabólicas y viceversa. Lo que hagamos contra las enfermedades metabólicas van a repercutir favorablemente en las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. De manera tal que la mejor manera, la manera más objetiva es denominarlas como un gran todo, como enfermedades cardio-neurometabólicas. Muy bien, muy bien. Y asimismo se me ocurre preguntarle, por ejemplo, las enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, eso que usted mencionó, también entonces pueden afectar las otras enfermedades. Por supuesto. O sea, hay una especie de sinergia negativa, ¿no? Exactamente. Hay una interacción entre todos estos órganos que tienen un sustrato común y es la inflamación, ¿no? Que cuando los factores de riesgo están muy presentes o se combinan por asociarse varios de ellos al mismo tiempo, eso producen estadios de inflamación en el organismo que afectan no solamente el cerebro, el corazón, sino todo el sistema endocrino, que incluye el páncreas y todos los otros sistemas que producen secreciones hormonales dentro del organismo. Ya. Usted habla de, por supuesto, a nivel mundial, y que ese intento de agrupar todas esas enfermedades, definitivamente lo que nos dice es que prácticamente todas esas enfermedades se han convertido o tienen importancia sanitaria para cualquier población. Por supuesto. El hilo es porque estas enfermedades constituyen la primera causa de muerte, Lógico. la primera causa de morbilidad, la primera causa de hospitalización, las primeras causas de consulta y son también la primera causa de discapacidad. Es decir, que tienen un impacto grandísimo en lo que es, desde el punto de vista económico, en los individuos, en las familias, en los gobiernos y en los estados. Es decir, que son enfermedades que tienen una carga económica demasiado importante. Y lamentablemente eso se traduce con un costo de bolsillo muy elevado en nuestros individuos, en nuestras familias. Y esto ha sido un gran dolor de cabeza para las familias, los individuos. Y un dolor de cabeza también porque es una tarea pendiente del gobierno y del Estado de tratar de cambiar esta situación de cosas, mejorando el sistema sanitario de la población dominicana. Lógico, lógico. ¿Se pueden evitar esas enfermedades? Afortunadamente, de la misma forma como que estas enfermedades están relacionadas con estilos de vida inadecuados o insalubres, como son el hecho de fumar, que tienen aspectos estrictamente conductuales, como los hábitos acentuados de beber en exceso bebidas alcohólicas, como lo es el consumo de dietas inadecuadas con alto consumo de sales, como en alto consumo de grasas trans, así como el desarrollo de condiciones particulares como serían la hipertensión arterial. Recordemos que la hipertensión arterial es probablemente la afección más frecuente en el mundo. Se calcula que entre 30 y 35% de la población adulta mundial está afectada de este mal. Eso estamos hablando de cada 3, 1. Es decir, cada 10 personas, 3 o más tienen hipertensión arterial. Sí. Y eso crea una situación bastante grave porque la mayoría, más del 50% de las personas desconocen que sufren de presión arterial elevada. Y peor aún, más del 50% de las personas que saben que son hipertensas o no están bien controladas o no reciben tratamiento médico. Eso quiere decir que esta enfermedad tiene la capacidad de producir trastornos importantes, no solamente en el corazón, sino en el cerebro y en el metabolismo. Y debo hacer un paréntesis, aunque ya usted lo dijo ahorita, también en el bolsillo. Por y supuesto. No solamente en el bolsillo individual, en cualquier
gobierno, la política sanitaria se ve afectada por esa proliferación tan amplia. Pero por supuesto, el gasto de bolsillo, que es la gran preocupación de Sí. todos los sistemas sanitarios, se refleja directamente en el individuo, que es lo que tiene que gastar una persona para cubrir una enfermedad X, ¿no? Cuando tenemos una situación particular, por ejemplo, en el sistema básico de salud de nuestro sistema sanitario, tiene limitaciones importantes porque solamente cubren en el sistema básico hasta 8,000 pesos mensuales para la compra de medicina. Puede ser que una persona tenga una condición tal que esos 8,000 pesos se vayan el primer mes, ¿no? Sí. Y eso sitúa a ese individuo o esa familia en condiciones de alta vulnerabilidad porque la mayoría de las veces esas personas no tienen dinero o han agotado su bolsillo, la reserva de bolsillo para comprar medicamentos. Y entonces esto introduce también otro tema, y es que el descontrol, la falta de medicaciones de muchas enfermedades contribuyen al desarrollo de las enfermedades o los desenlaces o los eventos catastróficos. Es decir, la presencia de un ataque cardíaco, de un infarto agudo al miocardio o, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, lo que la gente le llama derrame cerebral, que son eventos totalmente catastróficos que cuando no llevan a la muerte inmediata, pues dejan a las personas con grandes limitaciones, discapacidades y con grandes daños en su cerebro, en su corazón o en su sistema endocrino. De manera tal que lo que hay que asegurar que las personas que son identificadas con un riesgo alto o muy alto deban ser intervenidas intensamente para que podamos tener un impacto positivo. Es decir, reducir la posibilidad de que puedan desarrollar un evento catastrófico. Y les resultaría más beneficioso al individuo y al Estado mismo y a los gobiernos en ocasiones suministrarle medicaciones genéricas a las personas sin recursos o que están en riesgo alto o muy alto para evitar esa catástrofe, porque un infarto le cuesta al Estado mucho dinero. Indudablemente. Y un accidente cerebrovascular le cuesta al Estado, imagínense ustedes, del gasto de bolsillo de los individuos y las familias. Eso es incosteable. Así es, así es. Y dado, doctor, que, como usted dijo hace un momentito, esas enfermedades son, vamos a decir que evitables, cambiando hábitos de consumo, sobre todo excesivo, ¿no? De comer, de beber, de mala vida, empiezan a socavar el sistema neurometabólico, ¿verdad? No podría ser el Estado, no sé si en alguna parte se hace, no podría el Estado tener como programas oficiales, por un lado, para educar a la población de que no haga ese tipo de consumo. Es muy difícil, es muy difícil. Inclusive podrían decirle a cualquier gobierno que está violando la Constitución porque yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado también, no sé qué usted pensaría, si precisamente a esos productos que se ha demostrado que inciden o que podrían incidir en ser causa de esos males, qué sé yo, aumentarle el precio. Recuerdo que en Estados Unidos prohibieron la publicidad del cigarrillo, ya hace muchísimos años. Es muy limitada. Entonces en nuestros países pues eso no se ha hecho nunca, ¿no? Y los precios pues fluctúan, a veces suben, a veces bajan de acuerdo a cómo esté la economía. Pero se le puede poner como un impuesto o algo para disminuir un poco el consumo. El tema es bastante interesante y al mismo tiempo un poco complejo, pudiera ser, pero al mismo tiempo simple, ¿no? Sí. Simple en el sentido de que afortunadamente estas enfermedades son evitables en más del 75-80% de los casos. ¿Esto qué significa? Que podemos, justamente modificando los estilos de vida inadecuados, podemos con sola esas medidas cambiar el curso y hacer que esas personas puedan mejorar su condición de salud. Lógico. Porque recordemos que
hay muchos de estos factores de riesgo que están vinculados a hábitos, a estilos de vida, como mencionábamos, el tabaquismo, el sedentarismo, no se resiste, el consumo, la dieta inadecuada, el consumo alto de sal, el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, y todas esas tienen que ver con la conducta. Todos estos factores tienen que ver con la conducta. Y los otros que se refieren a las enfermedades propiamente, como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, es importante la detección temprana, porque en la medida que nosotros lo detectemos temprano podemos modificar el curso de la enfermedad. Tenemos ahora otro problema más grave, y es el problema de la obesidad, que es una grave pandemia. Así es. En realidad las enfermedades cardio-neurometabólicas son la verdadera pandemia mundial. No es el COVID-19, ni el HIV-Sida, ni nada de eso. No son las enfermedades cardio-neurometabólicas, porque están presentes en el mundo entero. Son las únicas enfermedades verdaderamente democráticas, porque no distinguen de sexo, creencias religiosas, ni de antecedentes familiares, ni de credo político, ni de credo religioso, es decir, y que están, vamos a decir, distribuidas en el mundo entero. O sea, no hay país que se libre de estas enfermedades. Y obviamente esto requiere que los gobiernos, los estados y los organismos internacionales deban de priorizar estas enfermedades, porque desafortunadamente no tenemos recursos para todo, ¿no? Y tenemos que priorizar nuestros recursos hacia las enfermedades que tienen mayor impacto, ¿no?, dentro de la sociedad. El problema es que hasta ahora estas enfermedades han sido incluidas en un gran saco, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que para nuestra opinión es una clasificación inadecuada, ya pasada de forma, porque hay muchas enfermedades que no tienen relación una con otra. Es correcto. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes no tienen ninguna relación con estas, las enfermedades renales, y por eso parecería más lógico agrupar las enfermedades atendiendo a las similitudes y a las interacciones que tengan entre ellas. Por eso nosotros hemos insistido en proponer que estas enfermedades cardio-neurometabólicas sean consideradas como una prioridad sanitaria. Porque solamente así pues, vamos a quizás disponer de recursos, porque hasta el momento, hasta el presupuesto del año pasado, no existían presupuestos para los programas de educación y promoción de salud. Es posible que este año ya se incluya en el nuevo presupuesto quizás esos renglones, pero tenemos varios lustros, casi décadas, sin un programa específico de educación y de promoción de salud que trate de prevenir la enfermedad dirigido a la población general. Porque hay recursos, por ejemplo, que lo veo adecuado para campañas contra el cáncer de mama o contra el cáncer del cuello uterino, o programas que dependen de contribuciones internacionales para el VIH-Sida, tú sabes. Pero para este renglón de enfermedades todavía no se han dedicado pues, suficientes recursos para educar a la población. Entonces es una cruzada, no solamente del gobierno, porque pensamos que todos se lo debemos de dejar al gobierno, sino es una cruzada de Estado, digamos, de todo. No solamente el gobierno, sino los estamentos del Estado, como son la sociedad civil, las academias, es decir, todas las instituciones pueden, las iglesias, etcétera, pueden contribuir a mejorar esos niveles de educación y de promoción de salud. Eso es lo que necesita el país, en realidad. El solo hecho de que quisiéramos cambiar los hábitos alimenticios para evitar la obesidad infantil, por ejemplo, pero nuestros niños no beben agua, beben bebidas azucaradas o bebidas energéticas. Y obviamente un niño que no tome agua, sino refrescos carbonatados y azucarados, pues, y además lleva una vida totalmente sedentaria, porque ya nuestros niños no salen a la calle por los temores
del estado de cosas, de delincuencia, etcétera, no se recrean como antes. Así es. Entonces tenemos un niño con hábitos alimenticios inadecuados, con una tendencia a un consumo altísimo de calorías sin hacer ejercicio. Así es. Sedentario. Así es. Mire, doctor, vamos a continuar con ese tema, pero dentro de un momentito, con el permiso de usted. Bien, doctor, interesantísimo el tema y pienso, mientras usted estaba conversando, pienso que los esfuerzos frente a ese tipo de enfermedades han estado como atomizados. O sea, uno está aquí, el otro está allí, la diabetes, la que sé yo qué, individualmente. Óyeme, qué bueno sería que el esfuerzo se hiciera en conjunto, claro, porque precisamente la gran mayoría, vamos a decir que el inicio de lo que podría ser una enfermedad de esas es un asunto conductual. Vamos a educar. Entonces nos agrupamos todos y educamos, sería maravilloso. Por supuesto. Porque el niño hace lo que hace, porque los padres no están educados. Claro. El niño es inocente. El niño hace lo que lo dejan hacer. Pero Claro. si hay una educación real, que es por el bien de su salud, por todo, y que a él se le meta eso en la cabeza desde pequeño, por supuesto, vamos a evitar muchas cosas. Interesantísimo el tema, doctor. Interesantísimo. Yo creo que los esfuerzos debemos de aunar esfuerzos y hacer esto, considerarlo eso como una cruzada. Sí. Porque en realidad debemos de tener un programa nacional de educación, promoción de salud y de prevención, control y seguimiento de las enfermedades cardio-neurometabólicas. Sí. No atomizar, como tú bien dices, los esfuerzos, fulano hace algo por allí, otro hace por aquí, pero sin un tipo de programa. Exacto. Y esos esfuerzos, cuando se hacen de una manera, digamos, esporádica, sin obedecer a un programa definido, que debe ser incluido dentro del plan decenal, que todavía no termina de discutirse y socializarse entre toda la población para que se priorice justamente estas enfermedades como las principales causas de muerte, de morbilidad, de mortalidad, de discapacidad, etcétera, etcétera. Así mismo es. De manera que tenemos que trabajar todos. Creo que los ministerios de salud deben de sentirse quizás interesados de que muchas personas puedan aportar. Las sociedades especializadas, del mismo colegio médico y médicos prestantes que tengan buena voluntad, contribuir con estos programas para educar a la sociedad, claro, por supuesto. Y yo creo que eso, en conjunto, todos debemos de apuntar y los esfuerzos deben ser dirigidos para no gastar tantas balas, balas en garza. Exactamente, pólvora en garza. Pólvora en garza, sí, ¿no? Así es. Y tener un resultado más efectivo. Y hay un aspecto importantísimo, y es que el problema de estas enfermedades, como tiene que ver tanto con la educación, debemos comenzar educando a los niños. Lógico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos incluido dentro del programa de educación y promoción de salud un programa dedicado que se llama Educando Niños Sanos, que es un programa que debe ser aplicado a través del Ministerio de Educación, donde se le enseña al niño a conocer su cuerpo, conocer cómo funciona en términos generales, saber la importancia de tener actividades físicas, del ejercicio, como de tener una dieta saludable. Claro. Enseñarlo desde niño, Así es. para que no consuma bebidas, refrescos azucarados y que prefiera beber agua. Se premia. Que en vez de comer un bizcocho, prefiera comerse una naranja o una guayaba o una manzana. De manera que digamos, premiemos los esfuerzos saludables y premiemos a nuestros niños que cambian su estilo de vida. Es correcto. ¿Usted conoce por casualidad algún país, algún estado que haya implementado algo parecido a eso? ¿Hay algún ejemplo disponible? Cada día más países se involucran en estos problemas porque no hay otra manera, porque por más rico que sea un país,
la carga económica que representan estas enfermedades, no hay país que pueda soportarla, ¿no? Incluyendo Estados Unidos y los países del primer mundo, cada día se preocupan por priorizar estas enfermedades y darle el valor que tiene a través de programas educativos que estén dirigidos a la población y de legislaciones que desincentiven o desmotiven algunos hábitos como el consumo de bebidas azucaradas, enseñarle a los niños que vuelvan a tomar agua. Pero ¿qué pasa? Que las escuelas no tienen agua potable. Entonces, de alguna manera tenemos que llevar agua potable a las escuelas, a los hospitales, agua potable, hay que llevar agua potable a los centros de enseñanza, a los centros de trabajo. Es decir, tenemos que elaborar y colaborar todos juntos para desarrollar. Y también involucrar a las empresas. Las empresas pueden patrocinar programas de educación dirigidos a la población general. Otras empresas pueden contribuir colocando bebederos de agua potable que tengan su propio filtro en las escuelas, en los hospitales. O sea, cada quien debe aportar pues eso no se lo podemos dejar solo al Estado, al gobierno. Sí. O sea, debemos de todos contribuir. Pero para eso, las autoridades sanitarias deben tener primero la conciencia de que eso debe así, para no dispersar los pocos recursos que tenemos. Y cambiar el modelo, porque el modelo de medicina no va a cambiar si mientras tengamos el concepto de la medicina curativa, es decir, ese paradigma hay que cambiarlo, es un paradigma totalmente ya desfasado y atrasado. El paradigma nuevo es el paradigma de la salud, de promocionar a través de la educación, promocionar la salud y la prevención. La prevención. Es decir, que mientras no cambiemos esos esquemas y dediquemos todos los esfuerzos a solamente los resultados de la enfermedad, no estamos haciendo nada. Eso es correcto, eso es correcto. Mire, doctor, el tema es sumamente interesante y me gustaría que en otra oportunidad dediquemos un programa por entero a ese tema. Así es que yo me iré preparando, rebuscando por ahí, como ya todo se encuentra, para ver que encuentro cosas nuevas porque el tema me interesa. Y como medio de comunicación me interesa mucho aportar a algo como eso. Es sumamente importante. Lamentablemente, este es un país muy joven todavía, que ha tenido muchos problemas y mucho atraso, ¿no? Sobre todo en ese sentido tan práctico de como digamos, la medicina preventiva. Yo no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Yo no sé si usted recuerda que la clase de medicina preventiva íbamos pocos. Seguro. Porque no tenemos esa mentalidad, ni siquiera estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque nunca se ha preocupado ni las autoridades sanitarias, ni el Estado, ningún Estado, en promover la educación para la salud, la educación para el buen tránsito. Todo el problema de aquí es la educación. Por eso repito que el tema es sumamente interesante y lo voy a convidar a que me invite otro día a su consultorio para que hablemos de eso nada más. Con gusto. Pero ahí nos hicieron bastantes preguntas y claro, todo tiene que ver con lo que usted estaba hablando. Seguro. Pero también tiene que ver directamente con métodos de prácticos de investigación, de diagnosis de las enfermedades cardíacas. Por ejemplo, una de las preguntas que se repitió bastante es ¿qué es un cateterismo cardíaco y por qué y cuándo debe hacerse? Bueno, el cateterismo cardíaco, la hemodinamia, como se le llama, es el procedimiento, digamos, gold standard, que es el procedimiento de oro. Es un procedimiento invasivo que consiste en la introducción a través de una arteria o una vena, ya sea de la muñeca o de la ingle, de unos pequeños tubos muy finos, que se denominan catéteres, que son introducidos y dirigidos al corazón. A través de esos tubos, de esos catéteres, esos tubitos tan finos, podemos tomar muestras de sangre para determinaciones de niveles de oxígeno en sangre,
pero también podemos medir presiones. Las presiones dentro de las cavidades cardíacas, como las presiones en las arterias, aorta, pulmonar, y al mismo tiempo podemos conocer la anatomía de los grandes vasos del cerebro, del corazón, de las grandes... Y de esta manera determinar si tienen obstrucciones que pueden ser significativas, lo que quiere decir que esa obstrucción deba de ser intervenida, ya sea a través de otro procedimiento invasivo que se puede realizar en el mismo momento del cateterismo cardíaco, que es la angioplastía coronaria, que no es más que la desobstrucción a través de un catéter que tiene un globito en la punta, que al inflarlo, pues desobstruye la placa de colesterol que está tapando una arteria. Eso es la coronografía. Exacto, durante el proceso de coronariografía. Y luego la aplicación de una pequeña malla metálica que es como el sprint que le ponemos a los bolígrafos por dentro, que es una mallita metal que se expande también y se deja dentro de la arteria coronaria afectada. ¿Qué nombre científico tiene ese? ¿Qué nombre científico tiene ese? Stent. Ese es el famoso stent. El famoso stent, sí, que es un dispositivo que está recubierto la mayoría de las veces de una sustancia que impide el crecimiento de nuevo de la íntima, que es la parte interna de las arterias, para que no vuelva a taparse, ¿no? Y obviamente eso permite también establecer si hay alteraciones, defectos congénitos que puedan ser corregidos, ya sea a través de intervenciones sin cirugía, a través de intervenciones cardíacas o a través de cirugía. Entonces la cirugía de corazón abierto, como se hace tanto en niños, en las cardiopatías congénitas, sean estas complejas o no complejas, cianóticas, es decir, que produzcan mucho coloración azulácea en la boca, en las puntas de los dedos, etcétera, en las orejas, y que esto requiera pues de cirugía, o sea, una corrección definitiva a través de cirujano. Y la cirugía de bypass, que cuando no se pueda desobstruir un vaso sanguíneo, una arteria a través de la angioplastía, pues esa persona calificaría para hacerse el puente, que es la cirugía de bypass. ¿En qué consiste el bypass? Consiste en utilizar otras arterias del mismo organismo, como las arterias mamarias o las arterias radiales, que las mamarias se pueden utilizar como vehículo, como canal o como puente para conectarlo por delante de la obstrucción y de esta manera llevar flujo sanguíneo a través. Se puede usar tanto la mamaria interna del lado derecho como la del lado izquierdo. Otras veces se usa un conducto radial, que es la arteria radial, que se le extrae a la persona de un brazo, generalmente el antebrazo, y se le coloca. Y por último se usan los puentes venosos, que es utilizando las venas afenas de las piernas, se extraen y se colocan. Obviamente se prefieren, los puentes arteriales, porque tienen mayor sobrevida, o sea, se obstruyen con menos frecuencia que las arterias venosas. Bien. Pero obviamente lo que tratamos de evitar es que lleguen a esta situación. Lógico. Pero ese es el procedimiento que nos auxiliamos para poder llegar a soluciones ya de estas catástrofes. Sí, ¿qué síntomas pueden quedar luego de un cateterismo? Volviendo al cateterismo, ¿qué síntomas pueden quedar? Me hice un cateterismo, ¿qué pasa? ¿Y por qué tengo que estar alerta si me pasa algo para llamar al médico? No, normalmente el cateterismo es una prueba invasiva que en los centros que se realizan, donde realizamos los procedimientos, son centros que ya tienen experiencia suficiente por el monto, la cantidad de procedimientos se hacen, y los niveles de complicaciones son muy bajos, ¿no? Luego de un cateterismo, la mayoría de los casos, pues se le pone un pequeño vendaje compresivo con un pequeño globo generalmente en la muñeca, y la persona ya 2 o 3 horas se puede ir a su casa
y no tiene que permanecer en el hospital. Y por igual se usa cuando se usa la vía inguinal, que cada día se usa con menos frecuencia. Sí, en todo se hace radial, ¿no? la arteria del acceso radial, sí. En más del 80-90% de los casos. Correcto. Pero generalmente las complicaciones que pueden haber son por pequeños sangrados, pequeños hematomas, pero rara vez, muy rara vez, se producen complicaciones mayores, muy rara vez. O sea, puede haber mareo, fiebre. Normalmente. Pero raras veces. Sí, raras veces. Pero realmente, puede parecer. Sí, puede haber. Ya en ese caso el paciente debe comunicarlo al médico de inmediato. Por supuesto. Sí. Generalmente en la mayoría de los casos no pasa nada. Bien. Más del 90% de los pacientes no sienten nada. Y generalmente lo que puede haber más, con algún pequeño sangrado en la muñeca, que generalmente, o pocas personas pueden presentar algún tipo de reacción febril que generalmente dura pocos minutos, pocas horas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la gente puede estar tranquila y segura de que no va a tener ningún tipo de complicación. Perfecto. ¿Y el periodo de recuperación es rápido? Es rápido. Anteriormente, cuando el acceso era inguinal, a través de la arteria femoral, había más complicaciones en el sentido más reposo y eso, ¿no? Sí, había que estar en reposo prácticamente toda una noche, y había mayor probabilidad de tener sangramiento. Sí. Pero como la arteria radial está cerquitita y está asequible, le ponemos un vendaje compresivo con globito. Exacto. Y eso es suficiente. Perfecto, perfecto. Y una vez el paciente se recupere, ya no tiene nada que se le quite ese vendaje, lleva su vida totalmente normal, dieta normal, todo normal. Ya al día siguiente la persona puede retornar a sus actividades. Y después de un cateterismo, como usted dijo, vamos a decir que es reparador, porque encontró esto, encontró lo otro, puso stent. ¿Qué posibilidades hay de que esas arterias reparadas caigan de nuevo en lo mismo? Si la persona no cambia su estilo de vida, la posibilidad de una restenosis que vuelva a producirse el proceso de aterosclerosis, sí, vuelve, recae. Claro. O sea, que el punto aquí no es reparar por reparar. Si usted no cambia su estilo de vida y no modifica sus hábitos de vida inadecuados, usted no va a hacer mucho, porque se le va a volver a tapar, ¿no? Indudablemente. Entonces, eso significa que hay que cambiar de conducta. Volvemos a la educación. Totalmente educativo. Eso es un problema grave, ¿sí? Y que tiene que ver con la conducta, ¿no? Lógico, lógico. Y esencialmente porque la gente que no quiere caminar es un problema conductual, ¿no? Lógico que sí. Que no quiere hacer ejercicio, que quiere comer alto de sal y grasa, ese es un problema conductual. Claro. El que quiere fumar es totalmente conductual. El que quiere beber en exceso es un problema totalmente conductual. Así es. Y obviamente el estrés es un problema también conductual y del medio, entonces, que son cosas que debemos manejar. Exactamente. Así mismo. Ahora el hipertenso tiene que tratarse y tener sus niveles de presión elevados a la posición de normalidad, es decir, por debajo de 140-80, que son los objetivos. No creerse que porque usted está tomando una medicina ya usted está bien, no. Sí, usted tiene ese número controlado. Exactamente, no, tiene que estar seguro de que su presión está controlada. Lógico. Tiene que visitar su médico, por supuesto, para asegurar eso. Y en caso del corazón abierto, doctor, que por cierto se ha puesto, vamos a decir que de moda, o sea, la tecnología en nuestro país se ha superado, ha aumentado mucho, y el entorno, por lo menos el mío, he visto varias personas que han tenido la necesidad de hacer cirugía de corazón abierto. ¿Cuál sería el tiempo de reposo? Ya ese es un poquito más complicado, ya eso es una cirugía de envergadura, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuáles actividades deben evitarse, por ejemplo, en la recuperación inmediata, ¿no? Correcto. Bueno, mire, nuestro país, la República Dominicana, es un país que tiene los recursos humanos y los recursos tecnológicos necesarios para hacer este tipo de procedimientos. Hace 20 años, un poco más, 25, 30 años, no contábamos con esos recursos. Así es. Y nuestros pacientes tenían que emigrar a otros países a realizarse procedimientos de hemodinamia, cateterismo cardíaco y de cirugía cardíaca. Sí. Ya en la actualidad nadie tiene que viajar, ¿no? Todo se resuelve en el país. Por consiguiente, tenemos muy buenos equipos de cirugía
cardíaca en diferentes hospitales que no dejan de enviar a ningún gran centro de cualquier parte del mundo. Y la mayoría de estos procedimientos cada día se realizan con mayor profesionalidad y con mayor resultado, ¿no? Nuestra mortalidad está a la par de los mejores centros cercanos a Latinoamérica y otros países del mundo. En relación a la cirugía cardíaca, la cirugía de corazón abierto, como se habla, que no es más que abrir el corazón y exponerlo para de esa manera realizar los implantes y de los puentes arteriales que hay que colocar. Una vez que se termine y se realiza el procedimiento, o se abra y se cambia una válvula cardíaca, como la válvula mitral, qué sé yo, se vuelve y se cierra ese tórax abierto a través del esternón y se sutura con unos ganchos de metal. Sí. Esto usualmente requiere que la persona tenga en el postoperatorio inmediato cierto grado de reposo, ¿no? Pero la tendencia es movilizar cuanto antes a los pacientes. Una vez que el paciente se le retire el tubo endotraqueal, que es el con el que se hace la anestesia y se pone a la persona a dormir, una vez que se extrae el tubo endotraqueal, pues la persona puede iniciar su terapia de recuperación. Muy bien, doctor. Vamos a pedirle permiso para otra pequeña pausa y retornamos. Bien, doctor, continuamos. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero no puedo dejarlo ir sin que usted me conteste una de las preguntas que también fue popular en el contacto que hice con los amables televidentes. Secuelas cardíacas del COVID-19, ¿qué tan comunes son? ¿Es cierto que dejó secuelas cardíacas el COVID-19 en la población? Bueno, en sentido general, digamos, el COVID-19 afortunadamente en la mayoría de los casos no deja ninguna secuela, ¿no? Y muchas personas, la gran mayoría, pues fueron afectadas del COVID-19 y muchos ni cuenta se dieron. Es correcto. Es decir, que en la inmensa mayoría de los casos el COVID-19 no deja secuela. Hay unas variantes y unas posibilidades de que la persona pueda tener digamos, un COVID prolongado, que es un COVID que está subyacente, y como esta es una enfermedad esencialmente inflamatoria, que produce pues una arteritis generalizada, con una tendencia a la formación de trombos en prácticamente todo el árbol vascular, tiene también la posibilidad de esa inflamación producir daños cardíacos, ¿no? Es decir, afección del músculo cardíaco, o sea, producir miocarditis y eventualmente dilataciones de las cavidades ventriculares. ¿Son los pacientes afectados gravemente por el COVID? Sí. ¿O usted habló de permanencia de COVID? Bueno, son personas que tienen generalmente otras condiciones, o sea, que tienen otras condiciones coayudadas, que son diabéticos, y tienen insuficiencia renal, o que tienen hipertensión arterial, es decir, que tienen otras condiciones presentes. Y son personas que de alguna manera u otra deben de tener algún grado digamos, de déficit de su sistema inmunitario, porque le toma mucho más tiempo, pues, luchar contra el virus, ¿no? Y para poder desembarazarse de él. Y esa permanencia del virus, que se hace de la forma prolongada, todavía nadie sabe con grandes claridades de cuáles son los mecanismos involucrados, pero lo que sí se sabe es que esa inflamación afecta y produce un cuadro de arteritis generalizada y de trombosis generalizada. Y que eventualmente puede dañar no solamente el músculo cardíaco, sino el encéfalo, es decir, la sustancia gris, la sustancia blanca, y producir encefalitis, que es una forma frustra de una encefalitis viral como por cualquier otro. También puede afectar los riñones, tú sabes, y pueden afectar también, como sabemos, los pulmones, esencialmente por los cuadros característicos del COVID, ¿no? Que son esas lesiones típicas de los pequeños vasos sanguíneos, los alvéolos, que hacen
el patrón, ¿verdad?, característico en la radiografía de tórax y en la tomografía del patrón esmerilado, que es característico del COVID-19. La posibilidad existe, pero afortunadamente son muy raras. Ok, entonces usted, concretando lo que dijo, usted sí admite que si hay un COVID, una permanencia del COVID, sí se producen, se pueden producir, puede producirse daño cardíaco, pulmonar. Puede producir. No es que necesariamente hay personas que le repite el COVID 1, 2 y hasta más veces. Sí. No se sabe si es el mismo COVID o fueron 2 o 3 veces que tuvo COVID. Tú sabes que no lo podemos demostrar, pero se habla de una variante prolongada, ¿no? Pero que afortunadamente eso constituye mucho menos del 5%. Pero se puede detectar esa variante. Bueno, si uno pues, realiza la investigación viral, ¿no? Y se puede hacer el genómico del virus, se puede establecer qué variante puede. Ahora, no es práctico esto porque eso, primero es muy costoso, ¿no? Y no le va a hacer a todo el mundo pues, determinar esa variable, ¿no? Y esa variable da sintomatología parecida al COVID, o sea que se cansa, dificultad respiratoria. Bueno, exacto, pues son personas justamente que como están afectadas, se les afecta a sus órganos, generalmente tienen problemas, ¿no? Se desarrollan insuficiencia renal, por ejemplo, algunos, otros desarrollan arritmia cardíaca o grandes cuadros de disnea porque el corazón se les dilata. Otros afectan y pueden tener cuadros de somnolencia marcada en el cerebro, incluso coma o convulsiones como resultado de la afectación del encéfalo, ¿no?, por el virus. Pero afortunadamente, vuelvo y repito, esos son la minoría de los casos. Y también se ha observado reacciones muy parecidas, muy similares también, por el efecto de algún tipo de vacuna, que también se observa que pueden presentar afecciones miocárdicas, ¿no? Lesiones inflamatorias importantes como resultado de las vacunas. Pero también son muchísimo menos frecuentes. O sea, digamos que hay posiciones, ¿no? Hay personas que están en contra de la vacuna y otros pues, que la favorecen. Sí. Yo creo que hay que ser bastante objetivo y obviamente en la mayoría de los casos las vacunas han realizado sus efectos, ¿no? Y han logrado impactar y detener el avance del virus. Pero hay que reconocer también que algunos tipos de vacunas tienen esa posibilidad de producir daño miocárdico o cerebral o renal. Bien, pero ciertamente no se han dado los casos suficientes, que pienso yo, ¿no? Y le pregunto, para que eso se tome en cuenta como que es una realidad. Bueno, sí, se han hecho investigaciones profundas. Hay autores o hay grupos que han trabajado sobre el tema de las complicaciones, algunas de ellas relacionadas con el uso de vacuna, algún tipo de vacuna, generalmente vinculada al ARN mensajero por la presencia de algunos sustratos que pueden eventualmente tener un efecto proinflamatorio importante. Pero en sentido general, es muy poco frecuente la presencia de estas complicaciones. Cada día se ven más, porque obviamente se reportan más, pero en sentido general, en relación a la cantidad de dosis que se han puesto en el mundo, la proporción de complicaciones es muy, muy baja. Exactamente. De hecho, ha ido disminuyendo, poco a poco ha ido disminuyendo la idea del complot, ¿no? Que era todo creado para acabar con el mundo y que todo eso ha ido disminuyendo porque fue un boom a nivel mundial. La teoría de la conspiración. Bueno, esos son puntos, son posiciones. Claro que sí, claro que sí. Pero yo te veo pensando igual, bien, ¿no? El microchip que te pusieron a ti no te hizo nada. Parece que no me hizo nada. Parece que no me hizo nada. Mire, doctor, ya estamos en los minutos finales y yo quisiera que usted, con su sapiencia, con su experiencia dentro de lo que es la cardiología, le deje un mensaje a los amables televidentes, a los que tienen algún tipo de problemas cardiológicos y a los que no tienen, pero sí todos tienen corazón.
Un mensaje suyo de aliento a los que podrían estar padeciendo algo y un mensaje para los que tienen que prevenir. Bueno, en principio mi mensaje está dirigido, digamos, a tratar de que seamos saludables, ¿no? Y hay formas de lograr esto, tratando de llevar una vida aparentemente lo más posiblemente saludable y sana. ¿Y cómo? A través del ejercicio, a través de una dieta saludable, donde se incluyan muchas frutas, vegetales, ensaladas, vegetales de todos los colores posibles y el pescado. Dejar, bueno, y las aves, ¿no? Pero nunca fritas y una vez a la semana o cada 15 días carne roja. Entonces, con respecto a la dieta, tratar de botar los saleros, quitarlo de la mesa, porque hay que tratar de evitar comer cada día menos la comida rápida, porque está sobresaturada de sales y de grasa trans, la que llamamos grasa que son venenos. Tratar de ser felices, ¿no? Tratar de olvidar las situaciones a veces de estrés que nos conmueven tanto y nos trastornan tanto por el daño que nos hacen estas situaciones a nuestro bolsillo. Y de esta manera, pues, el dominicano siempre tiene la posibilidad de sacar de abajo, digamos, y tratar de disfrutar ante su propia desgracia. Sigamos así, que creo que vamos bien. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y sé que para los amables televidentes también este conversatorio con usted. Y a ustedes, nada, nos vemos en la próxima.